sé si la música es la que viene de afuera o quedó conectada. Yo de acá escucho música, por eso. No sé si que viene de afuera o quedó ahí. ¿Eh? Ah, es de al lado. Ah, es de al lado. Hace 15 días, cuando estuve justamente predicando, pues está bueno ahí cuando Samu toma esa posta. Pero a veces tengo que volver a recordar lo que prediqué. Entonces es más fácil, voy a toda la semana. Ahora tengo que recordar lo que fue hace 15 días. Igual estamos tranquilos, ya, yo sé que la semana que viene la última parte, ya después te da descanso un tiempito. Prediqué justamente de una fe de adentro hacia afuera y la verdad que para que esto se active en nosotros, esto se viva en nosotros y empecemos de una vez por todas a vivirlo, debemos entender de que es imposible pretender vivir una vida que sea transformadora, una vida que sea radicalmente distinta, pretendiendo vivirla a nuestra manera o llegar a hacerlo, cubrir esos objetivos o esa idea, dependiendo de mis principios, dependiendo de mis ideas, dependiendo de mis argumentos. Es imposible. No hay un cambio real y completo de mi vida si yo quiero hacerlo a mi manera. Estamos escuchando en el auto con Eli y estamos escuchando una emisora y hablaba uno acerca de la felicidad. Y él decía que fíjense, es aburrido ser plenamente feliz, pero que también es imposible, porque una vez está bien y a veces está mal. Y está bueno eso porque si no uno se acostumbra a estar bien. Y dije, qué loco, porque en cierta forma, es verdad, es imposible tener una felicidad completa y total porque dependemos humanamente de las cosas externas para que yo me sienta bien. Dependo de un buen momento, de un buen tiempo en mi familia, tiempo en mi trabajo, dependemos que Boca no pierda para yo poder ser feliz, o que River, ¿no? Siempre dependo de otra cosa para que yo sea feliz. Eso nos pasa humanamente. Yo para ser completo, para estar bien, dependo sí o sí de algo externo. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos lo que dice la Biblia, entendemos de que la felicidad completa o el cambio genuino, duradero, real, no depende de lo que yo puedo consumir de manera externa, sino de algo que brota en mí. Y la única manera que haya un cambio en mí es que sea Cristo que genere ese cambio en mí. No hay otra manera. No hay otra manera. La única manera es que sea Cristo y es por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo no es algo irreal, no es una energía, no es un estado, no es la misma persona de Dios. Así como Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a esa condición, sino que se convirtió en hombre. Jesús, Dios, Jesús, el Espíritu Santo es la misma persona, es la esencia de Dios, es el lugar donde uno tiene intimidad y acercamiento justamente al Padre y donde dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo que intercede. El Espíritu Santo es el que se pone delante de Dios y de mí. Es el que dice, entendelo Franco, lo que Franco quiso decir tal cosa. Lo que Franco quiso hacer es tal otra. Es el que intercede. Pero también es el que nos lleva a comprender y entender quién es Dios. Y dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, cuando habla de lo torpe
y perdón por usar esta palabra, pero a veces necesitamos usar unas palabras que nos despierten, lo torpe de nuestra parte de pretender alcanzar las cosas con nuestra fuerza. Dice, le viene hablando justamente el ángel de Jehová le viene hablando al profeta Zacarías para que le hable al rey en aquel tiempo. Y dice el versículo 6, entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice, no es con ejército ni con mucha fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es interesante porque no habla este pasaje, no importa la versión que vos tengas de Biblia, no habla de una emoción o una energía. Dice, mi espíritu. Está hablando de algo, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Está en el Antiguo Testamento, antes de Mateo. 2 antes de Mateo. Está aprendido. ¿Está ahí ya? Ahí está. Bien. No, está aprendiendo. La única manera de aprender es cuando uno... Y que haya alguien también que esté ahí. Zacarías 4, 6 dice el ángel, para que le digas a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y remarca, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando leemos esto, comprendemos que el cambio, la transformación, el cambio genuino, duradero que va a provocar en mi vida y que puede provocar en mi vida, no es con mi fuerza, no es con mi técnica, no es con mi energía, es gracias a su espíritu. No hay vuelta atrás, no hay otra cosa. Todo lo que vos oíste, que te enseñó, que te dijeron que si vos te concentrás lo vas a lograr. Si vos te pones con firmeza lo vas a lograr. Si vos ponés tanta plata lo vas a lograr. No es así. El cambio real, genuino, duradero es únicamente por medio de su espíritu. Por medio de su espíritu. Tantas veces hemos caído en el engaño emocional, espiritual, de que tú lo puedes. Simplemente porque eres hijo del rey lo puedes. Sí, es verdad, somos hijos del rey de reyes y señor de señores. Eso es verdad. Pero no por ser hijo y no hacer nada, y no me quiero adelantar de la prédica, significa que vamos a disfrutar los placeres de ser hijo. Y es así. Por lo tanto, para que en nuestra vida haya un pleno, genuino cambio, es por medio de su Espíritu Santo en mi vida. Y no hay otra manera. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, lo que estamos haciendo es rebajando a mi condición, ¿quién es Dios? Cuando yo intento hacer los cambios en mí, con mis argumentos, con mis principios, con mi conocimiento, con mi criterio, con mis años de lo que quieras poner atrás, estamos rebajando quién es Dios a mi manejo, a lo que yo puedo lograr, a lo que yo puedo hacer. Y a Dios no lo podemos manejar. Dios no se deja dominar por una naturaleza natural, humana y pecaminosa, sino que Él nos dice, esta es la manera, es la que yo tengo, es la que yo te ofrezco. Lamentablemente muchos cristianos viven una vida frustrada intentando cambiar, y muchas veces en ese soy yo también. No es que yo me pongo en una casta que distinta a la de ustedes porque soy el pastor de la iglesia. No. Muchas veces yo también he intentado en mi fuerza y he fracasado querer cambiar a mi voluntad, por mi moral, por mi idea, por lo que yo he aprendido, por lo que yo he sabido, pero el único cambio genuino y duradero es dejar a Dios obrar en nosotros.
Dejarle a Él obrar en tu corazón. No es algo que va a ser de un momento a otro, sino que es un proceso. Es un proceso que te puede llevar hasta el día que Él venga a buscarte. ¿Cuánto va a durar? No sé. Significa que todavía tenemos chance de llegar a ser hombres y mujeres perfectas como Él mismo nos creó, esperando su presencia. Esta mañana quiero justamente hablar sobre esto. Y el título de esta prédica es Depender del Espíritu Santo para un cambio genuino y duradero. Depender del Espíritu Santo para un cambio genuino y verdadero. Vamos a leer Juan, capítulo 7. Juan o San Juan, como tengas en tu Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Versículo 37 al 39, un pasaje súper conocido. Pero créanme que hace rato que no descubría un par de perlitas, o las tenía de pronto como estudiante hace mucho en mi memoria, pero tapadas por los años, que me encantó y espero que también te sea de bendición para vos. ¿Lo tienen ahí? Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto es lo que dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes, los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Una vez más, y presta atención, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oramos. Señor, gracias, papá, una vez más por esta mañana. Gracias por este día, por poder separarlo para poder buscar tu presencia, para poder buscar tu rostro, para poder alabarte, para poder postrarnos delante tuyo en adoración, rindiéndonos, papá, reconociéndote que vos sos Dios, Rey y Señor. Padre bendito, una vez más, abriendo tu palabra, buscando tu rostro, te pedimos, papá, que vos nos hables, Señor Jesús, que vos nos hables, papá. Nosotros disponemos nuestros oídos humanos y espirituales para escuchar tu voz, para recibir tu palabra. Séllala en nuestros corazones, séllala, Señor Jesús, en nuestros corazones. Y creemos y declaramos que tu palabra no va a volver vacía, sino se va a cumplir el propósito perfecto y eterno en cada vida, en cada corazón, en mi vida, en mi corazón. Gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. Quiero llevarte a algo que lindo fue haberlo esta semana recordado. O te diría hasta aprendido, en algunos casos. Primero quiero que podamos ver el contexto histórico de este pasaje, porque nos va justamente a mostrar y enseñar el gran y poderoso significado que tenían estos versículos. ¿Cuántas veces leíste este pasaje? A ver, levanten la mano los que alguna vez leyeron este pasaje. Lo hemos leído. Si los demás es la primera vez que lo han leído, ¿sí? Bueno, lindo todavía. Entonces, porque algunos sí van a descubrir cosas y otros los que no leyeron van a descubrir también cosas. Así que todos vamos a descubrir algo lindo, una gran enseñanza de este pasaje. Dice el versículo 37, vamos a leer solamente la primera parte. El último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie. Esta fiesta que habla Juan en este pasaje se refiere a una de las tres grandes fiestas que tenían los judíos. Tres grandes fiestas que recordaban justamente su peregrinar. Recordaban el tiempo de Egipto, su salida y la llegada a la tierra prometida. Y esta fiesta en particular era la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta, como se conoce también, de las cabañas. Era una fiesta que duraba 7 días. Tremenda fiesta.
Imagínense 7 días de fiesta, de alegría, de disfrutar. Cada día tenía un rito en particular. Cada momento los judíos son muy de recordar. La única manera de recordar es repitiendo. Por eso hay una historia tan grande y tan rica y tan presente en la vida hoy día del pueblo judío, porque recuerdan en transmisión oral y escrita lo que han vivido. Y este pasaje puntualmente habla del tiempo de liberación del pueblo de Israel y de cómo Dios los cuidó, los protegió en todo el trayecto en el desierto. Y es interesante porque una de las cosas que hacían esos 7 días es los sacerdotes agarraban cántaros, agarraban recipientes, algunos de oro o lo que tenían, iban al estanque de Siloé, un estanque muy importante que había allí, tomaban agua del estanque, iban hasta los atrios, iban hasta el templo y rociaban el tabernáculo, rociaban el atrio con esa agua. Todos los días hacían esta acción, recordando justamente como Dios les dio agua cuando rompió la roca que vertió agua, y también en augurio de una buena cosecha cuando lleguen la lluvia tardía. Era conmemorar, recordar lo que Dios había hecho a sus antepasados, era algo que se repetía todos los años. Pero algo interesante es que tenía también un doble significado, no solamente el significado del agua que habían recibido o el agua que esperaban, sino que tanto el profeta Zacarías como el profeta Ezequiel presentan a esta idea como también la pronta venida del Espíritu Santo. Ya desde el tiempo de ese momento, como pudimos leer justamente en Zacarías, habla de la presencia del Espíritu llenando la tierra, llenando este lugar. Y algo que es interesante que dice que el último día, fíjense lo que dice, el último y gran día era justamente el 8º día. El 8º día era el día final donde ya no se buscaba más agua, donde ya no se vertía más agua en el templo, sobre el atrio, no se vertía más agua sobre el tabernáculo. Y es donde culminaba justamente esta fiesta. Y la gente volvía a sus quehaceres, la gente volvía a su vida normal, justamente porque ya había terminado esa fiesta. Y hay una imagen que me encantó, un relato de un comentarista que dice que en ese momento, ese día, ya no se derramaba más agua sobre el altar y el altar estaba seco. Justo en ese momento, cuando el pueblo miraba el altar vacío, sin el agua ritual, es ahí cuando Jesús decide dar esa declaración tan importante y trascendente que dice la segunda parte del versículo 37 y también el versículo 38. Dice: Jesús se puso de pie, alzó su voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esta frase retumbó con fuerza en aquel momento. ¿Por qué digo que retumbó con fuerza? No porque simplemente Jesús haya gritado. Jesús en ese lugar era un participante más de la tradición de lo que se hacía cada año. Era un integrante más de los que estaban ahí. Y Jesús, viendo ese acto de la gente irse y ya el tabernáculo y el atrio ya no tenían más agua, Jesús se para, ¿no? Como si nada, la gente yéndose sin agua, y él dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Jesús no le importó la liturgia. Jesús le hablaba a la gente y le decía:
esa agua que ustedes están añorando, soy yo. El que cree, dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. En pocas palabras dijo, gente, el ritual se terminó. Lo que se transmite año a año, boca a boca, culmina este momento. Porque yo soy quien cumple completamente la promesa de esta realidad. Esto se cumple en mí. ¿El último día no hay más agua? No, porque yo soy el agua de vida eterna. Imagínense ese contexto, imagínense ese momento donde Samuel termina de dirigir, yo termino de predicar, estoy bajando, nos estamos por empezar a despedir, estamos empezando a poner la campera, ¿no? El bolso, la mochila, las cosas, nos estamos por empezar a saludar. Jesús se para y dice esta frase que marca ese momento y esa realidad. Yo soy esa agua. Yo soy esa agua. Soy la verdadera agua de vida. Yo cuando recordé esto, créanme que me emocioné, se me puso la piel así media de pollo, no digo de gallina, de pollo. Se me puso un corazón porque podré entender esa magnitud de parte de Jesús de enfrentar la realidad de la liturgia, la realidad de la religiosidad. Y decir, muchachos, la religiosidad de mí se corta. La tradición, lo tradicional en mí se corta. Yo soy esa agua que ustedes añoran, que ustedes recuerdan que les dio de beber a sus antepasados y añoran esa agua que descienda para que su cosecha sea abundante. Yo soy esa agua. Soy yo. No hay otra. Y cuando les dice en el versículo 37, la segunda parte, se puso de pie la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Jesús da una invitación a la gente y a nosotros, nos invita a algo, pero también nos da una condición. Ese momento Jesús les habló, los habrá obviamente sorprendido, me imagino la cara de los sacerdotes, si antes la tenían rabia ahí mucho más. Si antes buscaban cómo matarlo ahí, ¿sabes lo que quieren reventar a más no poder? Les hace al público y nos hace a nosotros una invitación, pero también nos condiciona a algo. La invitación es clara, si alguien tiene sed, esta invitación es personal, fue comunitaria, pero es, che, vos que tenés sed, te habla la voz. El que tiene sed va a responder. El que no tiene sed va a seguir caminando, va a seguir su camino, va a andar. El que tiene sed va a entrar. Venga, pase. Venga, no se quede ahí, pase. El que tiene sed va a entrar. El que tiene sed va a volver. El que tiene sed se va a frenar. Yo necesito de él. Yo necesito de esa agua. No me quiero quedar con sed. No me quiero quedar con nada. Yo necesito esa agua. El que tiene una necesidad particular va a responder a ese llamado. El que tiene una necesidad real va a responder a ese llamado. El que no cree que necesita algo, la va a dejar pasar. Yo estoy bien. No, ¿para qué? Yo estoy bien. Seguramente es para el otro. Oh, él sí que necesita el agua. Hace rato, yo estoy bien. Muchas veces nosotros nos quedamos y frenamos el mover de parte de Dios en nuestras vidas porque creemos que la tenemos toda, que ya está. Pero Jesús nos hace una invitación, si tenés sed, vení a mí. Él es el que puede saciar nuestra sed.
es el único que tiene el poder de saciar este vacío. Como decía hoy en la mañana esta gente en la radio, está lindo no sentirse feliz por todo el tiempo porque está bueno que un día estés bien, un día estás mal y depende de lo que vos hagas, sacia ese momento. Mentira. Lo que sacia es un instante. Ese instante de día de verano, 4 de la tarde, un sol insoportable, vos estás en la calle con 45 a la sombra y no ves la hora de llegar a tu casa, abrir la heladera, agarrar esa botella de agua de vidrio, y ya me está poniendo, esa botella de agua fresca de vidrio, pues muy más rica en vidrio que en plástico, servirse y ¡ah, qué rico! Es esa agua que sacia nuestra sed, que sacia nuestro corazón, que sacia nuestra vida. No es algo rutinario, no es algo de un momento, es algo completo que sacia nuestro corazón, que sacia nuestro ser. Pero como dije recién, Dios nos pone una condición. Dice, vengan y beban. No solamente nos invita a reconocer mi necesidad, sino que dice, vos tenés sed, vení y bebé. Es la condición que Él te da. No te dice que te camines hasta 50 kilómetros, que andes de rodillas de acá para allá, no te dice que te latigues, no, dice, vení y bebé. Vení y bebé. Él no dice, vayan al templo que... Ojo, cuando yo hablo del templo no estoy hablando de congregarnos, ¿sí? No vengan ahora a decir, pero viste que el pastor dice que no hay que congregarse. No. No digo eso. No digo eso. Lo que Jesús está diciendo es, no necesitan cumplir el rito rutinario anual para venir a mí. Yo soy ese templo. Yo soy la verdadera roca a la cual sale agua. Fíjese lo que dice 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios 10, versículos del 1 al 4. 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Esa roca es Cristo. De vuelta, el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca es Cristo. Pablo está hablando que lo que vivieron sus antepasados, esa agua que sus antepasados bebían y que ellos cada año recordaban, le dice, Cristo es esa roca. Esa agua es de Él. Él es quien nos transforma, Él es quien nos cambia. En Él podemos recibir esa agua. En Él podemos recibir. No es rito, no son rituales, no se busca en personas, no es Moisés, no es el otro, no es el pastor fulano, no es el profeta mengano, es Cristo quien sacia nuestra sed. Cristo quien sacia nuestra sed. Pero también da otra condición, no solamente venir, sino dice, nuevamente vamos a Juan, versículo 38, dice, el que cree en mí, el que cree en mí. Jesús es bien claro con esto. No solamente hay que ir, beber, sino que hay que creer. No habla simplemente de buscar el agua. No habla simplemente de decir, bueno, a ver, ¿me das algo? Así me sacio. Sino habla de creer. Y cuando uno cree, descansa. Cuando uno cree, confía. Cuando uno cree, todo está en sus manos.
Fue lo que le pasó a la mujer samaritana. El pasaje de la mujer samaritana, si ustedes quieren anotar ahí en Juan capítulo 4, del 13 en adelante, del 10 en adelante, pero en el 13 al 15 puntualmente, Jesús le dice, si vos supieras quién está hablando con vos, le pedirías agua y él te daría agua que sacia para vida eterna. La mujer le dijo, dame esa agua para que yo no tenga sed ni vuelva a este pozo a buscarla. Lo que la mujer creía era que esa agua iba a saciar su sed física, porque no quería volver a ese pozo, porque ese pozo era lejos, ese pozo era incómodo. Ella era mujer de muchos maridos, por lo tanto no tenía nadie que haga ese trabajo, lo tenía que hacer ella le quería dejar de hacer ese trabajo. Pero cuando Jesús le habló y esta mujer creyó quién era ese hombre, fue al pueblo y le dijo, vengan, vean, creo que este es el Mesías por el cual tanto nos predicaron nuestros antepasados. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo fue. Y dice la palabra de Dios que el pueblo le dijo a la mujer, no creemos en él por lo que vos nos dijiste simplemente, sino que creemos ahora porque lo hemos visto. Amén. No es simplemente saber de Jesús, no es simplemente saber lo que Él hace, sino creer en Él, despojarnos en Él, descansar en Él, que en Él tenemos todo. Él hace realidad nuestras vidas y lo que Él habla. Pero hay algo más que este pasaje, porque si lo dejamos acá nos quedaríamos en algo mucho más lindo que nos perdemos. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y yo quiero que nos quedemos un instante en esta última parte del versículo porque quiero que veamos dos cosas. Primero, dice el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Yo dije anteriormente, ¿quién era la roca? Cristo. Cristo es la roca, que está, ¿no? Canción viejita que hemos cantado. Pero acá Jesús nos habla de un nuevo recipiente donde brotará esa agua que habla de mi corazón. Mi corazón, tu corazón es ese recipiente nuevo donde Dios, al estar en vos, hará brotar esa agua. Nuevamente, no te sentís completo, no sos genuino, ni tu cambio va a ser duradero por cosas que vengan de afuera, sino por algo que salga adentro hacia afuera. De adentro te llene, de adentro te complemente. Por eso dice, de su interior, el que cree en mí. No solamente reconocer mi sed, no solamente venir a Él, sino creer en Él. Y cuando creemos lo que Él ve en mí, cuando creemos lo que Él piensa de mí, cuando creemos lo que Él puede hacer en mí, ¿quién es Él? De nuestro interior brotará ríos. No dice una agüita, no dice un salpicado, no dice un hilito, ríos, ríos, ríos. No sé si tuviste la oportunidad de ver, aunque sea por televisión, un río caudaloso que de pronto viene y se empieza a crecer y empieza a ampliarse el caudal de agua. Que antes era un hilito y de pronto vino ese caudal de agua y se llenó por completo. Ese es el río que Dios promete en tu corazón. No del pastor hacia vos, de vos en tu vida para llenarte. Dios te habla de este caudal. Pero no solamente dije que eran dos partes, no solamente habla de un nuevo recipiente, sino que Él te dice que ese caudal de agua no solo te sacia a vos, sino que sacia a otros. Cuando algo corre, cuando fluye, si yo le pongo una compuerta, se estanca. De ahí viene la palabra estanque o río. Si yo pongo una traba y digo, ay mío, my precious, mi tesoro, no me sirve.
queda en mí, y agua que queda estancada, ¿qué pasa? Se pudre. Pero un agua que corre, fluye todo el tiempo. Es más, cuando corre, arrastra, lleva impurezas, palos, troncos, madera, hasta piedras. Pero lo importante de entender esto, que tu vida, ese interior que corre en ríos de agua de vida eterna, es para que vos impactes la vida de otros. No te la quedes para vos solito, solita, sino que de tu interior broten ríos. Y acá donde yo tengo que llamarte la atención, y por favor, entendelo en el amor. Si tu vida no está haciendo de impacto en la vida de otros, quiero preguntarte, ¿está corriendo el río o se ha estancado el agua? Si tu vida pasa desapercibida sobre otros, de los que te rodean, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus seres cercanos o lejanos. Si tu vida no es de impacto, si tu vida no es de transformación, si tu vida no es de cambio, esa agua ¿no será estancado? ¿No será necesario romper esa compuerta y pedir a Dios que Él fluya esa agua? ¿No será necesario que una vez más vengas a Él, le creas a Él, te postres ante Él y le digas, Señor, corre en mí tu agua, corre en mí tu río, que arrastre todo lo que a vos no te agrada, que arrastre todo lo que a vos no te sirve, que te lleves todo aquello que no te es de bendición, que no te honra, que no te glorifica, para que traigas en mí todo aquello que es de agradable. Fíjense que en la palabra de Dios, cada vez que hablan de río, se refiere al Espíritu Santo. Cada vez que habla de río, se refiere a la llenura del Espíritu Santo, a ser llenos de Él, estar en Él, en su presencia. Es el profeta que Él se metió el río y le llegó a los tobillos, y después a las rodillas, después a los lomos, y después lo tapaba, y Él seguía en ese río de Dios. Es su presencia. Por eso pregúntate, por favor, ¿estoy siendo de impacto? ¿De otros cuando están conmigo se sacian de mí? ¿Disfrutan de mí? ¿Eso es de impacto en sus vidas? ¿O simplemente se sirven lo que hay? Y bueno, lo que hay es lo que hay. Es lo que hay. Depender del Espíritu Santo es lo que realmente nos lleva a un cambio genuino y duradero. Es lo que dice el versículo 39. Entonces, esto dijo del Espíritu que debían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, pero Jesús ya le estaba hablando al pueblo y nos está hablando a nosotros acerca de su Espíritu Santo. A.W. Tozer, pastor y teólogo y autor de muchos libros cristianos, lo he hablado mucho y recomendado mucho de él. Hay un par de libros de Tozer, se recomiendo que lo lean. Aliancista, por supuesto. Dijo lo siguiente, y lo tomé textual: tratar de cambiar al hombre sin la presencia interior del Espíritu Santo es como intentar cambiar el curso de una tormenta con una escoba. Imposible. La religión puede adornar al viejo hombre y darle modales finos, pero solo el Espíritu Santo puede resucitarlo de entre los muertos y hacerlo una nueva creación. Me encantó. Déjame te lo lea de vuelta. Tratar de cambiar al hombre sin la presencia interior del Espíritu Santo es como intentar cambiar el curso de una tormenta con una escoba. La religión puede adornar al viejo hombre, darle modales finos, pero solo el Espíritu Santo puede resucitarlo de entre los muertos y hacerlo una nueva creación. Hay una diferencia muy clara, aunque no creamos, sobre reformar y transformar. Alguien se puede reformar, puede cambiar sus hábitos, puede cambiar sus formas, sus ideas, puede dejar la culpa de lado y ser una buena persona,
Pero la única transformación es aquel que es decidido salir de la esclavitud del pecado a ser libres en Cristo Jesús. Es la única transformación que vale. Tu vida va a generar cambios reales, duraderos y que se perciban si dejas que el Espíritu Santo de Dios sea el que fluya en tu interior. Para que de tu interior broten ríos de agua viva, ríos que transforman, ríos que impactan. Es la única manera. Como dije al comienzo, es imposible hacerlo de esta manera. Yo lo dije de una manera y Cato se lo dijo mucho más linda, mucho más elegante. Pero no hay forma humana que nuestra realidad sea transformada. Por eso el mundo está como está, porque sigue intentando cambiar a su manera. Sigue intentando transformarse, pero en realidad no se transforma, simplemente se reforma, se cambia algo. Pero la transformación real, genuina y verdadera es por medio de Cristo Jesús, es por medio de su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. No hay otro. No hay otra manera. Es en Él, por Él y para Él. Amados, yo no voy a decir quién sí, quién no. Yo no voy a decir quién es apto o no. Yo no soy digno de atar las sandalias de Cristo. Pero yo sé que al creer en Él y a dejarlo en Él soy nueva criatura. En Él soy distinto, en Él soy alguien especial, que Él me ha transformado y que sigue transformándome cada día por medio de su Espíritu Santo. No por medio de mi fuerza, no por medio de mi conocimiento, no por medio de mis ideas. Solo es por medio de su Espíritu Santo. Por eso, así como Jesús se paró frente a todos en el templo, en ese momento que nadie pensaba y nadie esperaba y todo el mundo se estaba yendo, y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es en Él. Es en Él. No hay otro. No hay otro. Es por medio de Él. Oramos. Cierra tus ojos ahí, donde estás. Señor Jesús, te damos gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque una y otra vez, oh Dios, estás buscando, Señor. Una y otra vez nos estás llevando a entender, Señor Jesús. Padre Celestial, muchas veces hemos hecho las cosas de nuestra manera. Y necesitamos, oh Dios, que seas vos el que esté obrando, papá. Necesitamos, Señor Jesús, que seas vos el que esté obrando, Dios. No hay otro, Señor. No hay otro, Señor. Sea tu presencia, papá, obrando en nosotros. Tu presencia, Señor Jesús, obrando en nuestro interior, oh Dios. Papá, vos nos llamás. Vos nos llamás, oh Dios, una vez más. Nos llamás a que te escuchemos, nos llamás, nos llama la atención para ver si realmente podemos reconocer cómo está en nuestro interior. Señor, yo no sé cómo está en el interior de cada uno, puedo conocer parte, pero vos conocés lo profundo de cada uno, Señor. Y te pido, Dios, que vos estés hablando una vez más, Señor. Señor, llámanos por su nombre a cada uno, Dios. Que le preguntes, ¿tenés sed?
¿Tenés sed? ¿Tenés sed? ¿Necesitas que te sacie? ¿O así como estás bien? ¿Necesitas que yo colme, sea completo tu vida? ¿O así como estás bien? ¿Necesitas de mí? ¿O así como estás completo? Señor, yo pido que tu Espíritu Santo sea el que esté generando en cada uno el deseo por vos. El deseo por vos. Señor Jesús, no estás hablando, papá, estás hablando una y otra vez. Perdón, Señor, por ser torpes y querer hacer las cosas de nuestra manera. Perdón, Señor, por querer manejarnos de nuestra forma, papá. Hoy una vez más nos volvés a hablar, nos decís que es a través tuyo, Dios. Que tu Espíritu Santo el que va a crear en nosotros esa transformación. Y que es por medio de tu Espíritu Santo que vas a crear en nosotros ese deseo, esa pasión, ese anhelo por tu presencia. Esa presencia que restaura, esa presencia que transforma, esa presencia que nos hace realmente nuevos sentidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay nada que se compare a ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Espíritu Santo, sé vos quien estés orando. Sé vos quien esté orando, Señor Jesús. Sé vos quien esté orando, Señor. Sé vos quien esté orando, Señor Jesús.